Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Lorena Pérez, yo soy docente de la Universidad de Palermo en la Facultad de Diseño y Comunicación. Así que bueno, hoy vamos a estar en el Open Day haciendo un aporte desde la moda en su vínculo con la música. Voy a ir compartiendo una presentación porque, bueno, como es muy visual lo que vamos a estar charlando, para ir acompañando lo que voy a ir comentando. Ahí está. Bueno, por un lado, bueno, vamos a hacer esta presentación con respecto a lo que es la música, la elección de los artistas de los que vamos a hablar, de los que vamos a nombrar en su vínculo con la moda, digamos, no tiene una idea de cronología, tampoco es una periodización, sino que tomé algunos referentes que siempre son tema permanente en las colecciones de moda, siempre están presentes en las colecciones, ya sea como referencia estilística, ya sea por su música, ya sea por el estilo. Entonces, si bien van a estar separados por décadas, la intención es mostrar cómo se está trabajando, por lo menos en los últimos años, con determinadas figuras en las colecciones de la Semana de la Moda internacionales y algunos casos locales. Bueno, por un lado vamos a hacer esta diferencia, ¿no? Porque se charla o hay un cuestionamiento, como un debate permanente, que está muy bien que exista, es sobre el rol de la moda, si la moda es arte, si la moda es una disciplina que se puede abordar desde las artes visuales, si es un arte aplicada, desde esta diferenciación que existe desde la modernidad sobre arte y artesanías, se empieza a gestar toda una idea que bien podría ser, pero bueno, la moda tiene una función práctica, no tiene una función de contemplación, por lo que esa sería una primera respuesta, de decir que no es arte la moda, pero por otro lado se puede pensar como un arte aplicado, viendo determinadas pasarelas donde hay una pretensión de contemplar más que de practicidad en el vestir. Entonces, son diferentes casos, pero sí hay algo que queda como muy claro con respecto a la moda, que tiene que ver con su rol en la sociedad, ya que es un reflejo. La moda por sí sola no cambia nada, no moviliza nada, por sí sola no genera, no es gestora de cambios, pero sí lo que hace es reflejar lo que está sucediendo en esa sociedad. Y acá yo tomo a un teórico francés que se llama Jacques Attali, donde él hace una mención sobre qué sería la música, ¿no? Y él comenta esta idea justamente que la música es capaz de anunciar lo que está por venir en la sociedad, cuáles son esos cambios, es dinamizadora de cambios, se puede utilizar como una función hasta desde político, hasta la identidad de una cultura a partir de la música. Esto como para diferenciar roles en lo que cómo abordamos nosotros esta idea de moda y de música, y por qué es tan importante, por un lado, para la moda, contar permanentemente con este aliado, desde las referencias en los desfiles, como decíamos, los temas que aparecen en los desfiles, que están vinculados a una década, a un artista, y por otro lado, porque todos los desfiles están musicalizados, o todos los desfiles utilizan el paisaje sonoro para dar cuenta justamente qué es lo que quieren abordar, a partir de lo que están mostrando o lo que van a mostrar en la pasarela. Entonces, la música termina siendo un lenguaje propio que la moda utiliza, como otros lenguajes de otras disciplinas, como el cine, como el teatro, que se vale de los recursos y de sus lenguajes justamente para acontecer, sobre todo lo que tiene que ver con los desfiles de música. Entonces, como para comenzar a hacer esta idea, ¿no? de por qué sigue siendo tan interesante y tan importante todo el aporte que va teniendo la música a lo largo de las décadas con respecto a la música, a la moda, perdón. Y por otro lado también, cómo es posible desde la moda reflejar siluetas, por ejemplo, y asociarlas a una década, a un momento,
a una época en sí que cuente qué está sucediendo en esa sociedad, y por otro lado la música justamente al ser dinamizadora de todos estos movimientos que existen, tiene esta idea de justamente que emerjan diferentes figuras o diferentes estilos que hacen un cambio en el vestuario, ¿no? Que son capaces de generar esa transformación en el vestuario, y eso es lo que vamos a ver hoy. Por un lado, ¿quiénes son estas figuras que fueron capaces de generar entonces estas transformaciones? Y por otro lado también ver cómo la moda aplica esas referencias, que no siempre es de manera tan metafórica o tan evidente, sino como disparador de una colección. Por un lado vamos a empezar entonces con los Rolling Stones, que a mí me parece interesante tomarlos como referencia desde cualquier punto de vista. Es una banda que desde los años 50 en adelante está activa, y a mí lo que me interesa es retomar cómo ellos inician su carrera vistiéndose así, de esta manera, ¿no? Con el gran uniforme del hombre que durante siglos no tuvo demasiadas transformaciones, por eso cuando se transforma el traje es significativo, significa algo ese cambio que hay en el vestir, pero a mí lo que me interesa de ellos es mostrar, bueno, que era parte del vestuario de los 40 y de los 50, era propio del vestir del hombre de esta manera. Y justamente ellos empiezan a lucir así, que en paralelo estaban bueno, ya venían desde antes que ellos los Beatles, y también se vestían de la misma manera, pero justamente utilizan a la moda para cambiar la apariencia y cambiar no solamente diferenciarse, sino como un modo de identidad. Y a partir de mediados de los años 50, yo creo que a los Stones se los puede empezar a mirar desde diferentes perspectivas, y en esto que decía el escritor francés Attali, de que puede ser pronosticadora de lo que va a venir, los Rolling Stones me parece que es justamente una banda donde uno puede mirar lo que iba a venir, ¿no? Desde los años 60 que empiezan a trabajar todo lo que es con la fluidez de género, por ejemplo, el emplear diferentes vestidos o vestuarios del guardarropa femenino y apropiárselo sin una idea de travestirse, sino con una idea de querer romper con lo que estaba establecido, que era la función que ellos cumplían en los años 60, ¿no? Digo, se los consideraba por algo que grabaron en esa década Su Majestades Satánicas, porque era justamente romper con todo lo establecido en una década donde diferentes movimientos sociales, estudiantiles, el feminismo, hubo diferentes cambios que atravesaron toda esa década, y ellos fueron parte de esa comunicación. De hecho, hace un tiempo, cuando Harry Styles sale, por ejemplo, en la tapa de Vogue, vestido con un vestido de Gucci, como que fue una revolución. Y en realidad eso ya lo hizo Mick Jagger en el año 66, fue la primera persona, el primer hombre que se puso un vestido hecho para él, específicamente para un show. O sea, en ese sentido podemos ir y venir con los Stones y ver cómo han trabajado el rol de Anita Pellinger, por ejemplo, también de, bueno, Keith Richards, que era su pareja, él usaba la ropa de ella de una manera muy natural, o sea, iba al placar y usaba las camisas transparentes, usaba los cinturones de cadenas o de monedas, bueno, usaban todos los Rolling Stones, los sombreros de Anita, o sea, ella ayudó a luquear a todos los Rolling Stones en los años 60, pero con una función de comunicación en ese vestuario, con una idea de rebeldía que era muy evidente y que iba acompañada con esa forma de vestir, no era solamente una apariencia superficial o algo más relacionado a querer impactar, sino que era parte de su forma de ser, o sea, en este caso la moda va aplicada desde ese punto de vista. Podemos retomar entonces toda esa década y ver esas transformaciones en el vestir y ver de qué manera han impactado en el tiempo, que uno también puede seguir mirando las diferentes décadas de cómo se han vestido, y Charlie Watts, por ejemplo, el baterista, siempre ha mantenido su estilo sartorial. Él se vestía en Savile Row, por ejemplo, y él nunca dejó de usar trajes, por ejemplo, mientras que Mick Jagger siempre usó toda una silueta slim fit. Podemos ver, bueno, Keith Richards como también imagen de marcas. Recuerdo hace varios años cuando
Yves Saint Laurent lo puso como imagen de marca a él y a Justin Bieber, a los dos, como para mostrar que dos rangos etarios totalmente distintos y dos nichos del mercado musical, de la industria musical totalmente distinta, podían usar la misma campera bomber y que no estaban uniformados y que no estaban acatando una imagen de moda, sino que cada cual le ponía su actitud. Entonces eso también es interesante como para ver de qué manera la moda puede valerse del lenguaje de la música, en este caso el rock como género musical, a partir de querer contar una rebeldía, querer contar algo más en profundidad, no solamente como una representación de una temporada. Otro caso también emblemático es el de Jimi Hendrix. A mí me parece súper interesante todo el aporte que ha tenido en el imaginario estético de los diseñadores, sobre todo. Y acá yo voy a tomar uno de los ejemplos que me parecen sumamente interesantes, que es de la diseñadora argentina Andrea Urquizu, que ella, bueno, tiene su marca de moda desde 2011 y siempre estuvo relacionada, es una marca que está relacionada al rock. O sea, ella de hecho también es vestuarista de rock, vestuarista de bandas musicales. Y ella desde su primera colección siempre tomó una temática que tiene que ver con los Rolling Stones, con el Festival de Woodstock, siempre va tomando esos momentos. Y acá es una de las colecciones de los últimos años, de la primavera-verano 2019, cuando ella hace un viaje de investigación y va al Museo del Traje de Chile, y ahí está hay una chaqueta de Jimi Hendrix, por ejemplo, está conservada en el Museo del Traje de Chile. Y ella, bueno, pudo ver cómo estaba confeccionada, pudo ver los recursos de confección, pudo ver esta idea de los flecos, y bueno, su participación de Jimi Hendrix en el 69 en Woodstock fue como muy emblemática. Bueno, esta parte él era un performer, ¿no? Digo, usaba la música como una manifestación performática más allá de su rol musical en sí, y ella, por ejemplo, lo que quedó impactada era con el movimiento que generaba en escena esta chaqueta, y cuando la pudo tener en la mano, digo, hizo una bajada a esa idea de movimiento que generaban los flecos. Y acá esto, yo les muestro cómo queda la campaña de esta primavera-verano 2019, de qué manera ella hace esa bajada que no tiene nada que ver con mostrar flecos, pero sí lo que mostraba era justamente el movimiento que generaban esos flecos, cómo ella lo llevó, en este caso un vestido, que también fueron faldas, también fueron camisas. En el caso de hombres, bueno, trabajó con este recurso de bordados artesanales, que eran 100% hecho a mano, con esta idea de mostrar movimiento, usar las rayas con esta idea del movimiento que le generaba el usarlo a partir de esto justamente que tenía que ver con el movimiento, con los flecos de Jimi Hendrix. Y acá, por ejemplo, otro caso, digamos, distinto, ¿no? Como para enfocar en esta idea que, digamos, que las referencias no son literales, o que las referencias no son de una manera evidentes cuando se ven en la pasarela, y otras formas que no tienen que ver en sí con la obra de un artista, sino de tomar en cuenta algo que significa para aquella persona. Y acá pongo el caso de Gustavo Cerati con su último disco, Fuerza Natural, que él, por ejemplo, retomó una chaqueta de Jimi Hendrix y él la replicó para que sea parte de su comunicación estética desde la parte visual, desde el armado del disco a la puesta en escena, que la hicieron en Sastrería Buenos Aires, que bueno, Manu Morales era su estilista, fue el encargado de hacerla, y que tenía que ver con replicar esto de lo que mostraba la chaqueta, lo que significaba la chaqueta de Jimi Hendrix. Y acá también podemos hacer como un parate, ¿no? Y hablar de Gustavo Cerati, digo, con respecto a, que eso podríamos hacer algo mucho más específico y más en profundidad, porque el aporte de Soda Stereo y de él como interesado en la moda, con lo que ha tenido, digo, de lo que es la década del 80, digo, de marcar todo lo que tenía que ver con lo dark, el uso del pelo, el uso de los maquillajes, el uso de
de piezas extraídas quizás de tiendas de segunda mano, cuando pasa el temblor, por ejemplo, en el video que grabaron en Jujuy, él lleva sobre todo, y sobre todo es de su papá, por ejemplo, esa idea de generar una estética para cada uno de los discos. Eso es como muy interesante. Después ver en los 90, que fue todo algo mucho más sónico, ¿no? Un sonido que cambia en el sonido, y que también va acompañado con un cambio de aspecto, con un cambio de look, llegando incluso Cerati a tener una marca de moda, ¿no? Cuando hizo las colecciones para Falabella, que se vendieron en Latinoamérica y que fueron un furor, y él esas colecciones, por ejemplo, se basó en piezas de diseñadores que él le gustaba, que él consumía, como Hedi Slimane en Dior. O sea, él tenía muchas piezas de diseñadores japoneses, y él utilizaba esas prendas como referencias para componer su vestuario. Y bueno, terminó siendo una marca de moda dentro de Falabella, que tuvo, digamos, gran repercusión en lo que tenía que ver con Latinoamérica. Otro caso también paradigmático, que también lo tomo, porque bueno, el punk siempre se mantiene como vigente dentro de la moda. O sea, es un estilo que está presente, obviamente, como paisaje sonoro, está siempre presente en el mundo musical, y la moda justamente cada vez que necesita mostrar algo de rebeldía se vuelve a los recursos del punk, ¿no? Que tiene que ver con, uno ve como prendas destrozadas, o ve prendas cortadas, o ruedos que no están terminados de una manera artesanal, o ve los alfileres de gancho, o el rol de la campera de cuero, que la chaqueta de cuero podemos tomarlo desde los motoqueros hasta el mundo del cine con James Dean y Marlon Brando, o Elvis Presley. O digamos, la chaqueta de cuero tiene como diferentes posibilidades de contar su historia a partir de sus vínculos con la rebeldía. Y en este caso, bueno, los Sex Pistols, digamos, como cuando aparecen como banda, también aparecen con un look, o sea, tienen una propuesta, pero también hay un vestuario para el punk. Tiene un sonido, pero tiene una apariencia también el punk. Y acá esto lo que me parece sumamente interesante, que me parece como importante hacer estas referencias, en el caso que fue Vivienne Westwood la que creó el vestuario. Vivienne Westwood y Malcolm McLaren, que era su pareja en ese momento, que ellos crean o sea, toda esa efervescencia que había en la década de los 70, y además, por otro lado, ellos, el estar en contra de todo el movimiento hippie, toda esa idea de paz y amor, que ellos iban en contra de esa ideología, ellos lo que buscan es ir hacia la rebelión. Entonces ahí es cuando primero abren en el 71 una tienda en Londres, y ahí es cuando empiezan a generar diferentes elementos que después terminan siendo parte del vocabulario del punk. Y después en el 74 lanzan lo que es la tienda donde se hacen mucho más conocidos, donde se hacen como mucho más visibles en cuanto a su estética, que se llama Sex. Y así, bueno, llegan al 76 con el lanzamiento de God Save the Queen, de los Sex Pistols, y ahí con ese aporte desde el do it yourself, o sea, hacelo vos mismo, con esa estética que mostraba de vestirte como tengas ganas, y como una idea de furia. Y así entonces empiezan a vender lo que tenía que ver con el mercado de la música punk, que al igual que los hippies, digo, la moda, muy pronto absorbe esa rebeldía y esos desbordes, ¿no? Toda esa parte que quieren estar por fuera del sistema, y la moda, obviamente, como todo lo que es una industria, que busca llevarlo hacia el centro, que busca apropiarse de esa idea, porque justamente una industria necesita novedad, y al igual que los hippies, el movimiento hippies, el punk quedó inmerso dentro de lo que tenía que ver con el mainstream. Entonces ahí, bueno, en esas tiendas era posible comprar y vender camisetas que tenían, bueno, todas estas prendas que estaban rasgadas, chaquetas decoradas con tachas, faldas cubiertas con hebillas. O sea, era como ir y poder armar un vestuario punk a partir de cosas que
que se compraban, que hoy obviamente en todas las ciudades hay estas tiendas donde uno puede comprar de acuerdo a lo que es la banda que le gusta, desde tener la camiseta de la banda que le gusta, comprarse la mochila o comprarse, digo, quizás una de las piezas como más, digamos que de mayor masividad son los pins o las púas mismas, hasta una cartuchera, hasta elementos como más contundentes que tienen que ver con la estética de la banda que a uno le interese. Pero justamente que por eso también la traigo a colación, porque me parece interesante que justamente como por un lado, colapsa la banda, se terminan los Sex Pistols, pero por otro lado, cuando el punk entra como a la industria cultural como parte del mainstream, eso le genera toda una desilusión a Vivienne Westwood, y ella ahí entonces cambia y entra, en la década del 80 ya la encuentra con una nueva tienda que se llama World's End, y lo que tiene interesante es que ella ahí empieza otra narrativa, que es la que lleva acompañando hasta el día de hoy, que tiene que ver con la sustentabilidad, con esa idea de, por un lado, la investigación histórica, ¿no? De buscar prendas históricas y contar historias a partir de eso, y después, bueno, a medida que pasaban las temporadas, ella implementa siempre y muy involucrada con respecto a lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Digo, como si es posible entender a Vivienne Westwood en diferentes momentos, o hacer una periodización dentro de su carrera, digo, como desde una rebeldía hasta después terminar generando un manifiesto donde ella es sumamente protagónica, ¿no? Dentro de lo que es el mundo de la moda y del diseño a partir de lo que va contando. Acá por otro lado, es otra persona que nosotros, bueno, yo los que le estoy proponiendo es hacer un recorrido visual por diferentes momentos, por diferentes referentes, pero que cada uno de ellos justamente podría ser analizado como muchísimo más en profundidad y también ir acompañando con videos o ir acompañando con la música, o como para ver esta idea de lo visual y de la escucha, de qué manera van componiendo una estética, y que por qué la moda se vale de eso, ¿no? También podríamos hacer eso, porque David Bowie uno lo podría tomar en diferentes épocas, y en todas las épocas uno puede hablar o abordar, digamos, cuáles eran sus consignas, o cuáles eran sus inquietudes que lo llevaban a hacer determinadas propuestas estéticas, ¿no? Porque cada uno de sus discos tenía un estilo distinto, y esos estilos estaban compuestos por diferentes personajes. O sea, él evolucionaba y él cambiaba su idea de sonido, su idea de conceptos que presentaban en sus álbumes, y todo eso iba acompañado por un estilo distinto, se relacionaba con diseñadores para trabajar su estética. Es muy interesante ver también, que es una persona que si uno ve un rayo, dentro de una colección, uno hace la referencia a Bowie, siempre está presente, siempre, absolutamente siempre está presente la imagen de él alrededor del ideario de los diseñadores en la moda. Lo mismo puede suceder con Madonna, que también la podemos tomar por las diferentes etapas y ver cómo esas diferentes etapas ella es referente de acuerdo a lo que significa, ¿no? Desde de sus inicios hasta ahora, siempre es un look que no solamente impacta por lo que es la música, sino también por lo que quiere decir los cambios en los cortes de pelo, el maquillaje, una de las colecciones y uno de los materiales de ella, el tour del 89 de Blonde Ambition, por ejemplo, es sumamente interesante para analizarlo estéticamente también, todas las referencias en la historia del vestuario que aparecen en ese tour, y que también termina siendo como referente para muchos diseñadores al momento de trabajar, y sobre todo para estudiantes de diseño que lo toman como referencia porque fue como muy importante. Y acá también como elegí esta imagen, porque además de ser una imagen icónica, ¿no? de este vestuario
de Jean-Paul Gaultier, es también como para mostrar, digo, dentro de lo que cuando se masifica, ¿no? Cuando un producto entra en la cultura de masas, cómo termina siendo como sinónimo. En este caso, digo, bueno, Jean-Paul Gaultier había hecho este sutién cónico, es del 83, de una de sus primeras colecciones que hace como en solitario, que estaba inspirado en el guardarropa de su abuela, era algo que él había visto en el placar de su abuela, y le pareció interesante, ya lo había lanzado en el año 83, pero no fue hasta el 89 cuando Madonna lo popularizó, o sea, y quedó como totalmente asignado a esta idea bueno, como Jean-Paul Gaultier, Madonna, Jean-Paul Gaultier, más allá que, digo, que pudieron trabajar a lo largo de los años, pero digo, quedó como una alianza estilística como muy importante, y hoy cuando uno ve este sutién, en realidad personas que no entienden de moda, o que no les gusta la moda, o que no conocen demasiado de la moda, conocen el nombre de Jean-Paul Gaultier, y por otro lado, totalmente no lo asociamos a Madonna, y sabemos de qué estamos hablando, o sea, son esos emblemas que con el tiempo se convierten en algo clásico, porque en su momento rompieron con algo, fueron rupturistas, fueron modernos, y después se convierten en parte de nuestro vocabulario, parte de nuestro día a día. Y acá vamos con otro de los casos. Ay, perdón. Uy. Perdón que se me abrió algo acá. Ahí está. Otro de los casos que a mí me parecen como muy interesantes es todo lo que pasa con Kurt Cobain, con el grunge, con Nirvana, que esto lo podemos ver presente hasta ahora, hasta ya digo, siempre está presente en todas las casas de moda, boutiques, que en rockerías hay una remera de Nirvana, o está la remera del Smile, digo, está presente totalmente, y sobre todo también porque Nirvana en los 90, como contrapartida, ¿no? a lo que tenía que ver con neoliberalismo, con esta idea de la globalización, con esa idea de estar en contra del capitalismo, digo, empezaron a hacer ellos, a ofrecer un consumo distinto, sin necesidad de hacer un manifiesto, y esto como lo que comentaba antes, ¿no? Que como toda industria, la moda trata de apropiarse justamente de aquello que no importa que esté en contra, o sea, Kurt Cobain creo que no se debe haber imaginado jamás, y no debe haber pensado jamás que se iba a convertir en un ícono de la moda, porque realmente uno puede usar la palabra ícono para cualquier cosa, digo, para la moda es sinónimo de un montón, pero sin embargo, Kurt Cobain es realmente una figura icónica dentro del mundo de la moda, porque está presente, todas las décadas estuvo presente, y digo, con una presencia sumamente fundamental, que en ese momento aparece el estilo grunge, y también en contrapartida estaba el Britpop, digo, que tenían que decir justamente en revelación a algo que estaba sucediendo, cada cual en su ciudad, cada cual en su sociedad, estaban revelándose, y el vestuario era parte de esa revelación. Algo que a mí me parece como muy interesante de ver es que en Estados Unidos las camisas leñadoras existen desde 1860, se comercializan desde 1860, y siempre estuvieron presentes como parte del vestuario, de la ropa que se podía conseguir en cualquier lugar. Y en la década del 80, había pasado en 1980, había pasado que se habían realmente, digamos, como colapsado de cantidad de este tipo de camisas, y porque ya nadie las compraba, o sea, las producían y nadie las compraba, entonces dejaron de venderlas, y cuando dejan de venderlas pasan a un mercado secundario, y ese mercado secundario se da a partir de lo que tiene que ver con las tiendas de segunda mano, que fue justamente cuando en la década del 90, con el estilo grunge, lo que hacen es, bueno, empiezan a vestirse con las camisas leñadoras de vuelta, porque ya hacía un par de años que habían dejado de estar de moda, y porque nadie las usaba, entonces por ellos la usaban, y sin embargo ahí se convirtió como un elemento clave del vestuario del grunge, tener una camisa leñadora, y que sigue estando vigente hasta el día de hoy. Bueno,
similar pasó con los cardigans, ¿no? Que un poco rotos, un poco estirados, digo, el tema del pelo, el tema de los lentes, todo se termina convirtiendo como en una referencia posible para la moda a partir de usarlo Kurt Cobain. Y en este momento también, digo, dentro de lo que era la conversación de la moda con respecto a qué estaba sucediendo en una década que fue también como, o sea, todas las décadas podemos decir que son importantes en realidad, o que tienen material relevante para analizar, porque justamente tienen esas singularidades que tiene que estar en contacto con crisis, con movimientos, con transformaciones sociales, con diferentes problemáticas que se van abordando. Y ahí también era pleno momento de Martín Margiela, ¿no? De que él lanza su casa de moda en el 88, y en el 89 presenta su primer desfile, que también iba en sintonía perfecta con lo que ofrecía el movimiento grunge. O sea, era un diseñador que trabajaba bajo esos códigos, de retomar ideas del pasado, traerlas a tiempo presente. Digo, por eso, por ejemplo, en su etiqueta era una etiqueta blanca, y era blanca porque no quería que tuviera el nombre de él, porque era algo que ya había hecho alguien antes, y que él lo trabajaba en equipo, y que era injusto que apareciera su nombre como logro, cuando eran en realidad diferentes personas, y se termina convirtiendo también en un emblema. Una etiqueta blanca significaba, con las puntadas a mano, significaba Martín Margiela. Digo, como para seguir entendiendo esta idea de que como industria se consume todo, ¿no? Se lleva todo hacia el centro. Todo lo que pasa en la periferia se lleva al centro, cuando justamente puede aportar novedades y ver lo que en el futuro puede suceder con estos elementos que van apareciendo. Y por otro lado, tomo la figura de Courtney Love, que también me parece como que la podríamos empezar a manifestar de una manera distinta, o a retomarla, así como se han comenzado a retomar diferentes temas que fueron invisibilizados desde los 90 con los estudios culturales en diferentes disciplinas. Digo, Courtney Love me parece que es una persona que deberíamos rescatar de esa época, y darle la importancia que tuvo ella. Y ahora voy a hacer los comentarios de por qué me parece que es importantísimo. Por un lado, ella, bueno, estaba en pareja con Kurt Cobain. Ella tenía su propia banda, Hole, y la manera en que ella se vestían todas las mujeres en los 90, o sea, generó una moda que era, sin querer también ser o sea, porque a diferencia de lo que puede ser la música popular, como el pop, por ejemplo, donde se espera un consumo masivo, está hecho, pensado para que sea de consumo masivo, se está pensada desde la música, desde el marketing, la apariencia, todo se piensa para que sea de masividad total. Ella tenía una banda que no tenía todas esas pretensiones, pero sin embargo justamente generaba toda esta repercusión en las personas, que los labios rojos como mordidos, ese rubio que no está perfecto, de las prendas lenceras, de las medias de red rasgadas, los borcegos, o sea, todos los que son elementos de lo que uno puede reconocer que es la estética grunge. Courtney Love lo manejaba, incluso así como para hacer un vínculo y un pequeño dato de color. Por ejemplo, cuando aparece el Fashion Police con Joan Rivers en el 95 por primera vez, digo, la tuvieron a ella como foco de burla todo el tiempo, ¿no? Que Joan Rivers le decía que era una mujer que se vestía en la basura, que se tiraba en la basura, salía así vestida, porque con las fotos podía sentir hasta el olor que tenía, decía Joan Rivers. Digo, la tuvo como en el foco justamente por el modo de vestir, ¿no? Fíjense cómo eso también han cambiado las épocas, porque hoy pondríamos el foco en el que se está burlando, no en el burlado, cuando estos comentarios obsoletos aparecen, ¿no? Eran obsoletos en otro momento, pero bueno,
eran bien recibidos de alguna manera. Nunca nadie debería estar diciendo si alguien está bien o mal vestido, o a qué huele o qué parece, porque la verdad que es un aspecto personal, para que no necesitamos el comentario de una tercera persona. Pero así todo, bueno, el Fashion Police tuvo prácticamente 20 años al aire, con Joan Rivers, ¿no? Hasta que muere en 2014, justamente con esta lógica de burlarse de cómo estaban los demás, y hasta último momento del programa la tenían a Courtney Love como en el foco de lo vestido. Pero justamente eso es lo que a mí me parece re interesante, que así como viene la burla de cómo te vestís, de cómo te ves, de cómo te percibe el otro, o cómo te ven desde un programa de televisión, y nombro el programa porque es un programa de televisión, la televisión es un medio de comunicación masivo, digo, como para ver después cómo se digiere esa idea, que las mujeres de por sí la miraban y se vestían como Courtney Love, y esa idea de hazlo tú mismo es posible hacerlo desde siempre. Pero por ejemplo en las colecciones primavera-verano de 1994 de New York Fashion Week, por ejemplo Calvin Klein hace toda una pasarela ideada desde la estética lencera. Al indagar sobre cuáles fueron las referencias de esta colección, ellos dicen que fue Courtney Love, veían que todo el mundo se vestía como Courtney Love y todo el mundo quería lograr esa idea, y en ese momento el vestido lencero lo comprabas en una casa para tiendas que vendieran ropa para dormir, o sea, vendían pijamas o camisones,